Alabado y exaltado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Daniel, el capítulo 4, el verso 35 dice: Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Amén y amén. Estas palabras las dijo el rey Nabucodonosor después de caer en un momento tan tenso, tan difícil sobre su vida, porque un día él se paró frente a su reino y decía: esta es la gran Babilonia que yo he edificado. Cuando Dios escuchó estas palabras, sí, por medio del profeta le dijo: de aquí a un año tu reino te será quitado. Y al año siguiente, él volvió y se paró frente a su reino y dijo exactamente las mismas palabras. Y dice la escritura que en ese mismo instante le fue quitado el reino y fue llevado al campo como cualquiera de las bestias del campo. Él enloqueció, perdió su razón, ¿sí? Su cabello creció, sus uñas crecieron como cualquier otra bestia. Es decir, Dios tuvo que hacer algo tan trascendental en la vida de Nabucodonosor que nadie pensaría que ese gran rey, que supuestamente se enorgullecía de todo lo que había ganado y había construido, podría llegar a aquella condición. Y estas palabras que acabo de leer, él las decía cuando le fue devuelta su razón. Cuando después de pasar por el proceso, él tuvo que reconocer la grandeza, la majestad y el poder de Dios. Y me gusta esto que dice la escritura: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Es que, ¿qué somos nosotros delante de Dios? Delante del poder de Dios, de la soberanía de Dios y de la voluntad del Señor. Dice la escritura que al fin del tiempo Nabucodonosor alzó sus ojos al cielo y su razón le fue devuelta. Y dice él: y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Amén y amén. Mi pregunta en esta mañana para todos nosotros es: ¿de qué sirve el proceso? ¿De qué sirve el desierto? ¿De qué sirve el momento difícil en nuestras vidas si después de haber salido de ahí no podemos reconocer a ese Dios altísimo? No podemos reconocer la grandeza de Dios. Muchos pasan por el proceso y aún siguen indignados, ofendidos contra Dios, son rebeldes al Señor y no pueden reconocer obviamente la grandeza de nuestro Señor. Que nosotros, como dice acá la escritura, somos considerados como nada, que Él hace como le place, que Él hace conforme a su voluntad, y su voluntad es perfecta para con todos nosotros. Y no podemos ignorar precisamente esto, que Él hace en el cielo y en la tierra, como a Él bien le parezca. Todos los procesos que nosotros pasamos a lo largo de nuestras vidas, iglesia, nos deben dejar una enseñanza. Si tú no aprendiste después de pasar el proceso, no aprendiste absolutamente nada. Saldrás como nada. No valdrás absolutamente nada. Y cuando digo esto es que de qué sirve que en el amor de Dios haya permitido esa circunstancia sobre tu vida, si no analizaste, si no meditaste, si no te diste cuenta obviamente que Dios tiene el poder para hacer, pero también para deshacer, que Dios da, pero que Dios también quita. Y aquí es donde yo quiero que tú y yo reflexionemos claramente, iglesia, y podamos entender el sentido literal de esos procesos de formación en cada una de nuestras vidas. Nabucodonosor necesitaba ser procesado. El amor de Dios era tan grande hacia él que él no iba a dejar que su alma precisamente se perdiera. Y dice la escritura acá: y en los habitantes de la tierra no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? ¿Quién de los hombres sobre la faz de la tierra podrá detener la mano de Dios? Cuando Dios está obrando y cuando Dios está trabajando, Él sencillamente hace como bien le parece.
Él sabe perfectamente qué es lo que está obrando en nuestras vidas. Y aunque nuestra mente sea algo ilógico, algo irracional, aunque no comprendamos, Dios sabe lo que está obrando. ¿Qué lógica tendría humanamente que este hombre se convirtiera como cualquier otra bestia del campo, que enloqueciera, que perdiera la razón de un momento a otro? Ninguna de las personas que estaba en su reino podía comprender qué le había pasado al rey. Pero era tanto el amor de Dios que Dios estaba tratando con él. Las pruebas pueden hacer perder la razón a una persona, la pueden hacer enloquecer. Pero aquí lo importante es el final de la prueba y el final del camino. Es poder entender, como lo pudo comprender Nabucodonosor, que el único y verdadero Dios era el Señor. Que Él no era ningún Dios. Que Él no tenía el poder absoluto. Que Él tenía una posición privilegiada como rey allí en Babilonia, pero Él no era el rey de reyes y señor de señores. Él no era el que tenía el control absoluto de todas las cosas. Y yo quiero decirte que tú tienes que sacar eso de tu mente y tu corazón. Tú no tienes el control absoluto de todas las cosas. El único que tiene el control absoluto es el Señor. A Él es el que debemos clamar y a Él es el que debemos confiar. Y cuando Dios esté obrando, déjalo trabajar en tu vida, en mi vida. No le podremos decir qué es lo que estás haciendo, porque de cierta manera le estaríamos diciendo, estás equivocado en lo que estás obrando, estás equivocado en lo que estás haciendo. Y la verdad es que Dios sabe perfectamente qué es lo que está haciendo en tu vida. Dice la Escritura que en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Todo lo que Nabucodonosor tenía regresó, volvió su razón, volvió su reino, su grandeza, sus consejeros, sus siervos volvieron a él. Y la misma Escritura lo narra y él lo dice. Y sencillamente la grandeza de mi reino fue mayor. Pero ¿por qué regresó todo eso? Aquí está la respuesta. Dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Después de que él se creía el rey, el poderoso, ahora Nabucodonosor había entendido que el único era el rey del cielo. A él alababa, a él engrandecía, a él glorificaba. ¿Sirvió el proceso sobre la vida de Nabucodonosor? ¡Claro! Para eso es el proceso, para que yo engrandezca y glorifique el nombre de Dios, para que entienda que Dios estuvo allí, que fue Dios quien lo permitió. Pero si de la misma manera Dios te metió en ese desierto, en esa circunstancia, Dios también tiene el poder para sacarte de allí. Y al salir tú debes engrandecer y glorificar el nombre de nuestro Señor. De lo contrario, tu proceso no habrá servido absolutamente de nada. De lo contrario, habrá sido tiempo en vano sobre tu vida. Sabes que muchos salen del proceso y siguen igual y aún empeoran. Y aún se vienen en contra de Dios y se alejan de Dios. Y dejan que sus almas se envanezcan, sus sentimientos, sus emociones, sus pensamientos se envanecen y no vienen a Dios. No sirvió de nada el proceso. Y yo te digo en esta mañana, ¿está sirviendo el proceso que Dios está llevando sobre tu vida? ¿Ese proceso te está llevando a glorificar y a exaltar el nombre de Dios? Ese proceso te está llevando sencillamente a reconocer quién es ese Dios grande y poderoso. Nabucodonosor decía, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Mira lo que dice, ¿y sus caminos qué? Justos. Él pudo reconocer y decir, lo que me pasó, lo que viví, lo que experimenté, fue justo de parte de Dios. No fue algo malo de parte de Dios, no fue algo injusto contra mi vida. Era lo que yo necesitaba vivir para darme cuenta quién era realmente el Señor. Para darme realmente cuenta quién era ese único y verdadero Dios. El proceso te sirve precisamente para reconocerlo a Él, para ver más allá, para ver la majestad de ese Dios altísimo, para que tú puedas rendir tu corazón al Señor.
Dice, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Qué final el de este capítulo? Él puede humillar a los que andan con soberbia. Qué tremendo que a veces el ser humano pierda esa humildad. Qué tristeza que el orgullo venga. Y que Dios tenga que tratar en nuestros corazones y en nuestras vidas y nos tenga que humillar ante su presencia. Antes de la caída está la altivez de espíritu. Antes del quebrantamiento llegará la soberbia. Nabucodonosor estaba lleno de orgullo y de soberbia, parándose frente a su reino, diciendo, esto es lo que yo he ganado, esto es lo que yo he construido, ignorando totalmente que era Dios el Todopoderoso, el que lo había colocado en esa posición, el que le había entregado ese reino. Me gusta cuando Nabucodonosor dice, todo me fue devuelto, mi razón, mi reino, mis siervos, mis consejeros, mi grandeza fue mucho más grande. Pero ahora, este hombre iba a estar tomado de la mano de Dios. Ahora su mente y su corazón iban a estar totalmente distintos. Ahora él se iba a tener que enfrentar a todo lo que llevaría esto, porque él era el rey de Babilonia, un reino pagano. Ahora él iba a tener que sencillamente mostrarle a los demás quién era el único y verdadero Dios. La batalla que él iba a librar era fuerte. Pero él estaba convencido en su corazón de quién era Jehová de los ejércitos en su vida. El proceso sobre la vida de Nabucodonosor sirvió totalmente. El proceso sobre tu vida y mi vida debe llevarnos a algo bueno. Debe llevarnos a un final glorioso. Debe llevarnos a entender el sentido literal de estar sobre esta tierra, que solo hay un Dios, que solo hay un Señor, que solo hay un Rey al cual nosotros nos debemos rendir día tras día. El proceso debe servir de algo grande en tu vida. Te debe cambiar tu manera de pensar, te debe transformar, te debe llenar de fortaleza, iglesia. Te debe llenar realmente de la presencia del Espíritu Santo. Y así tú tengas que enfrentar todo un contexto terrible, como te lo decía, que tuvo que enfrentarlo él. Enfréntalo con el poder de Dios. Muestra a los demás quién es el Señor. Da testimonio de lo que ha sucedido en tu vida. Engrandece el nombre del Señor y dile a los demás, no hay otro Dios fuera de Él. Él es el único y verdadero Dios. Que tu proceso realmente sirva y que Dios pueda ver en ti y decir un día, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Padre, te doy gracias en esta mañana, Dios, por este tiempo maravilloso, por esta bendición. Yo ruego, Señor, por el proceso que cada uno de tus hijos está viviendo. Te pido que lo lleves a un final completo. Y cuando digo un final completo, Señor, es que cada uno de nosotros entienda por qué nos tuviste que pasar, Dios, por esta prueba, por este desierto. ¿Por qué tuviste que permitir tantas cosas que a nuestra mente no entendíamos? Pero si somos capaces de comprender la grandeza de tu poder, podremos haber salido en victoria y en bendición, Señor, reconociendo que tú eres el único y verdadero Dios. Que nuestra vida y nuestro proceso sea testimonio para todos los que nos rodean. Que cada vez que contemos lo que ha sucedido en nuestra vida, podamos glorificar y exaltar tu nombre. Y podamos decir, hasta el día de hoy me ha ayudado Jehová. Gracias te damos, Rey. Es en Cristo Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, que el Señor te bendiga grande y poderosamente. No importa cuál es el proceso que estás viviendo. Sigue adelante. Entiende que Él está arriba y nosotros abajo, acá en la tierra. Entiende que son las obras de Dios y nunca el barro le dirá a su hacedor qué haces, porque Él sabe perfectamente lo que está haciendo. Dios te bendiga, Dios te guarde.